anteriormente, el último plazo, de hecho, se los cambié una semana más con anterioridad para que tuvieran un poco más de tiempo, pero ya no hay más tiempo porque los ebook entran para la segunda prueba, que ya es la próxima semana. Yo tengo que mandar las pruebas el jueves, por lo tanto, esos ebooks tienen que estar listos, cerrados. em, Antes de eso, porque de ahí van a salir preguntas también, así que el plazo máximo que se les puede dar es mañana en la noche. Así que se les va a dar plazo hasta mañana en la noche. Hay muchos ebooks incompletos, no hay ninguno que esté listo. Hasta el momento tienen que ponerse las pilas porque tuvieron harto tiempo, ¿ya? Tuvieron bastante tiempo para hacerlo. Les puse comentarios, ya pasé yo viendo casi todos, el doctor dio otros y están con los comentarios respectivos al ladito para que los vayan corrigiendo y los vamos a ir viendo todavía algunos detallitos más tarde porque tenemos que terminar los seminarios. Los comentarios están, a ver, a los ebooks en la portada les puse una imagen como un triangulito, ¿no es cierto? Como de advertencia. Eso quiere decir que yo pasé por ahí, que pasamos por ahí revisando y tienen que ver los comentarios. Los comentarios, cuando ustedes ven las páginas para editar, al lado de la derecha están los comentarios, con nombre, con las sugerencias, etcétera. Ya, eso ya está ahí para que hagan las correcciones que corresponden. Faltan hartas cosas, no he visto bibliografía, están súper incompletos, así que necesito que se pongan las pilas. Hay un par que ya están como casi, ¿ya? Algunos que tienen algunas fallas con la parte como de algunos links, pero ahí está, se los puse con detalle, ¿ya? Así que eso tienen plazo hasta mañana en la noche, los tienen que terminar. Em, Nosotros en el fondo estamos revisando que el contenido esté como más o menos ok, la forma y el resto ustedes ven las pautas de corrección las tienen arriba en Canvas publicadas hace rato para que lo vean. Hay varias personas que vieron el martes pasado y ahí les di algunas indicaciones que les falta todavía cambiar algunas cosas y nada, mañana entonces, mañana en la noche es el último plazo para entregar el ebook. Ahí ya se cierran y ya no se pueden editar. Después de eso se van a corregir eh, y se abre para que ustedes tengan acceso a la biblioteca y puedan ver los ebooks de todos sus compañeros y estudiar ahí también. Ya, para que puedan estudiar de ahí también el fin de semana. Hoy día nos toca la clase de medicina legal social, odontología legal social, que la va a hacer el doctor Rueda. Para la prueba entra todo, más cargado a la segunda materia, por supuesto, pero entra toda la materia porque la prueba es acumulativa, ¿ya? Entra todo lo del semestre. Y de todas maneras son materias que están súper relacionadas, o sea, no puedo preguntarles de responsabilidad sin preguntarles por derecho, y derecho está al principio, ¿ya? Entonces como que es un ramo que se enlaza mucho todas las clases. La prueba va a ser de alternativas, igual que la primera, alternativas, solamente de alternativas. Y tenemos que ver lo del horario de la prueba, ¿ya? Porque también la podemos hacer un poco más temprano. Tendrían que verlo ahí con el delegado, ponerse de acuerdo con él, si es que quieren hacerla más temprano en vez de las 7. Es presencial en la misma sala. Yo creo que podríamos hacerla si es que ustedes pueden y quieren a las 6, 6:30. Ustedes ahí véanlo y me cuentan con el delegado, por favor. Igual que me lo confirman, ¿ya? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Les tengo que subir también las personas que tienen las décimas. Lo voy a hacer, pero eso todavía tengo el tiempo. Las personas que tienen las décimas que fueron a la charla con antropología. Hay un par de casos que eh, tengo que conversar con algunas personas porque hay algunas personas que no, que están con problemas con la asistencia, ¿ya? Pero eso voy a mandar los correos correspondientes. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta ahora. Estefanía, ¿pudiste ver los comentarios? Sí, súper, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de empezar la clase? No, la asistencia a la charla que se hizo con antropología, ¿ya? Porque acuérdense que tuvieron que marcar un código QR, responder una pregunta o un foro, y las personas que marcaron el QR a la hora
y que respondieron el foro dentro del tiempo planificado, se les va a contabilizar, ¿ya? Me tengo que comunicar con algunas personas porque no está marcada la asistencia se marcó mucho después y de la escuela que me dijeron que esas personas no las contabilizaran, pero eso lo voy a tener que hablar con las personas. Entonces, em, Hay algo que sí, Fernanda dice, sí. Fernanda. Ya, sí, eso es lo que tengo que ver. Me voy a comunicar con las personas que tengan el problema, porque hay algunas que me dijeron que no contaban y que marcaron el QR a las 3:30 de la tarde. Así que no lo sé, tengo que verlo. ¿Ya? Pero eso lo podemos conversar ahí, tengo que ver la lista, pasar la lista bien primero para tener claro cuáles son los casos. Creo que son tres o cuatro. revisar las fotos. Ya. Ya, entonces si no hay más dudas, el ebook entonces dijimos que hasta mañana en la noche, pongámosle mañana a las 9 más o menos, una hora más o menos decente. Y también salgo en las fotos, muy bien. Ya. Y ahora el doctor entonces va a empezar con la clase. Ahí les voy a compartir la lista, ¿ya? Ya pues. Puede partir, doctor. Perfecto. Entonces, compartimos. Ustedes me dicen si se ve, por favor. ¿Qué se está viendo? Sí se ven dos diapositivas. Ah, no. No se ve como Entonces, esa no es. presentación. Wait, esta. Ahí sí. Ahí sí. Ya estamos, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, ahí Alguien se que ve. me dé una confirmadita. Eso. Bajar esto por aquí. Y ya. Entonces, bueno, la clase que nos toca el día de hoy es una parte de la odontología legal, que se conoce como odontología legal social, y se aparta de toda, bastante de todo lo que hemos ya visto, tanto de derecho, responsabilidad y la parte forense como tal. Sí, nos apartamos, nos salimos un poco de eso, y ustedes dirán dónde va a caer esto, pero sí tiene cabida en otras situaciones. Entonces, la odontología legal social estudia materias y disposiciones en relación con el marco de la salud pública. Todo programa de desarrollo de salud pública que tiene que ver obviamente con odontología está inserto en esta área de nuestra profesión, la cual se le hace seguimiento para una mejor finalización de estos procesos. Y busca enfrentar todos los problemas de salud con enfoque social. O sea, la primera parte lo dice todo, está bajo el alero de las políticas de gobierno, que no es lo mismo las políticas de Estado, las políticas de gobierno, porque cada gobierno las va cambiando y va haciendo programas diferentes que tienen que ver con la salud bucal de todos los chilenos. Entonces, dentro de esto se comprenden muchos aspectos legales, ¿sí? Asociados a estas políticas de salud pública. ¿Qué tienen que ver esos aspectos legales en el cubrimiento de esta salud pública? ¿A quién va a beneficiar esta salud pública? Acuérdense que esto está diseñado para ciertos grupos de la población, de la sociedad y no para todo el mundo. ¿Sí? Esta es una de las eh, cosas que a nosotros nos puede llamar la atención porque no está diseñado para toda la población. Dentro de toda la población, solo está diseñado la administración, digamos que es una política pública, la administración de flúor en el agua o en la sal, dependiendo de la región donde esté. Y hay una modalidad bastante extraña para los que somos un poco mayores, que es flúor en la leche.
ya que siempre se nos dijo que los lácteos eran quelantes del flúor, pero también hay programas que se han llevado a cabo con esta modalidad. Entonces, dentro de la odontología que se enmarca en la medicina legal social, podemos ver la medicina social de prevención y asistencia, que tiene que ver con la seguridad social de la población, la medicina social de protección, que ya va dada a la salud pública, la declaración de enfermedades, ver cuáles son epidemias, qué contagios hay, vacunaciones, maternidad de los niños y la juventud. Esto es en un programa grande, donde en algunas partecitas de estas entra la odontología, de ciertas formas a apoyar esta parte de la medicina social. Eh, la medicina social y salud pública como tal, y hay una parte que es la medicina social del trabajo, que también la incluimos aquí, que va a competir lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales del odontólogo. Toda esta parte se aparta de lo que ya hemos nosotros visto. La parte final va a volver un poquito a la parte de responsabilidad. Entonces, dentro de esto, el marco legal de esta odontología legal social está regido por la Constitución Política, que es la carta fundamental de cualquier país, en donde se... ¿qué pasó? Ah, perdón, se No cerró el salió la PowerPoint. imagen. Ya. No, es que se cerró el PowerPoint. Voy de nuevo, permítanme un segundo. Dejamos de compartir pantalla. Un segundito que esto, problemas computacionales. Ya estamos en el aire, ¿verdad? Ya nos Sí, estamos sí. viendo. Ya, entonces, como les decía, el marco central de todo esto es la Constitución Política, que es la Carta Magna que hace dice cuáles son los derechos fundamentales de las personas y en todo esto van enmarcados los programas de salud pública. Van de acorde al Código Sanitario. Es decir, que tienen que respetar todas las leyes y procedimientos que existen en Chile, sobre todo los programas innovadores con nuevas tecnologías o nuevas formas de tratar, prevenir o tratar ciertas enfermedades que no infrinjan todo el reglamento que tenemos. Si queremos entrar una nueva tecnología que se enfrente con este código sanitario, hay que poder revertir y hacer la modificación y demostrar con estudios y con aceptación científica que esto no va en contra de lo que protege el código. Y la ley 16.744 y sus reglamentos que rigen toda esta parte de las políticas públicas. Entonces, en la Constitución, en el capítulo 3, en el artículo 19, la Constitución política que aún mantenemos, nos dan a saber que hay derecho a la protección de la salud por parte del Estado. O sea, esto no tiene que ser con las políticas de cada gobierno, sino del Estado. El Estado tiene que dar este derecho a sus ciudadanos de la protección de la salud y garantizar el acceso a la salud, como dice bien la Constitución. No sanar a la población, sino garantizar el acceso para que la población pueda acceder a todos estos programas y a todas estas eh, ofertas para la consecución de la salud. Y también nos dice que todos los sistemas de salud deben cubrir las enfermedades tanto comunes como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Por eso es muy importante que nosotros como profesionales conozcamos todo lo que nos puede afectar también para poder, si de ser necesario, acudir a la ayuda o al tratamiento de estas enfermedades.
Los programas de salud dental normalmente se enfocan en lo que son los niños, las mujeres embarazadas, los cuales se realizan de manera gratuita en los consultorios. Si se dan cuenta, esto solo lo ofrece el Estado, lo da el Estado de Chile y es de manera gratuita. Tenemos hasta niños de 6 años y en mujeres embarazadas. También tenemos otra parte que esa no tiene muchos años, que es un tratamiento para personal adolescente, el cual incluye eh, atenciones básicas y algunos que tienen un pequeño copago para poder ser atendidos. Y las atenciones para los adultos mayores en el consultorio son gratuitas. A ellos también están bajo un programa en muchas municipalidades y consultorios donde se hacen tratamientos de prótesis dental que se realizan por parte del Estado para todas estas personas adultas mayores. También cabe recalcar que las urgencias en los consultorios o en las postas del Estado son de carácter gratuito por lo general, sobre todo para las personas que tienen FONASA. Algunas personas de pronto a veces con ISAPRE no las atienden ahí, pero si es algo demasiado urgente, podrían tratar de verlo si no la derivan. Y todo esto podemos consultar, aquí yo les voy a dejar un link, todos los programas de salud bucal que tiene el Estado. Entonces, para una larga clase, ustedes pueden acceder a eso. Tranquilos que yo no voy a ir a estos programas y hacerles preguntas para la prueba, pero sí es interesante que vean, porque muchas veces nosotros nos quedamos con que la odontología es particular. Y el Estado tiene varios programas para a una parte de su población, podríamos llamarla más vulnerable, en salud oral, poderla atender gratuitamente. ¿Conocen algún tipo de programa o conocen algún tipo de programa que esté bajo estas premisas? Bueno, continuando, seguimos que el Código Sanitario tiene todas las disposiciones para controlar lo relacionado con la higiene y la seguridad ambiental, los productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios que utiliza nuestra población. O sea, todo tiene que pasar por el Instituto de Salud Pública y cumplir todas las normas que se encuentran establecidas en este código. Entonces, aquí también se establecen todas las medidas de protección, promoción y salud materno-infantil, así como se ordena la denuncia de las enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual. ¿A quién hay que denunciárselas? ¿A quién le denunciamos estas enfermedades? Por ejemplo, si en nuestra consulta nosotros llegamos a pesquisar algún caso al ministerio, no a las autoridades otras, sino al ministerio, para que se den las alarmas y se empiece el control de este tipo de enfermedades. La ley 16.744 fue promulgada en el 68 y declara obligatorio el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tenga bien que, si se dan cuenta, es una ley bastante antigua, pero es un derecho ganado por los trabajadores hasta el día de hoy. Y esto protege a todos los trabajadores por cuenta ajena, a los funcionarios, que el funcionario significa el que trabaja en el Estado, trabajadores independientes, familiares y también a los estudiantes. ¿Ustedes en la universidad sabían que tienen algún seguro o no? Bueno, ahí les dejo para que averigüen, me cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto,
de la ley 16.744 del 68, los accidentes de trabajo se califican como toda lesión a causa de una actividad física laboral y que que le produzca al trabajador algún tipo de incapacidad o en su defecto la muerte. Obviamente es una actividad laboral eh, que tiene concerniente con su trabajo, ¿sí? O si su trabajo tiene algunos programas de salud y ejercicio, se puede lesionar ahí, podría considerarse como un accidente de trabajo. Pero si es algo que no tiene, que no está concerniente a su empleador, es un accidente aparte. Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros dentro de esos accidentes de trabajo? Trayecto directo de ida o regreso entre la casa y su lugar de trabajo. Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de accidente de tránsito, accidente en el mismo trabajo. Yo les hago una pregunta. Si usted va para su trabajo, sale del metro y antes de llegar a su trabajo, se desvía usted a la panadería a comprar su desayuno y dentro de la panadería se cae usted solo, ¿esto es un accidente de trayecto? Esa puede ser una pregunta de examen. ¿Consideran que esto es un accidente de trayecto? Bueno, lo dejamos para el examen entonces. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tipo de situaciones es que está considerado dentro de esta misma ley, es la enfermedad profesional, la cual se define como toda enfermedad causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona que está contratada y que produzca la incapacidad o la muerte. Esta ley tiene y sus reglamentos especifican los grados de incapacidad e invalidez que provocan los daños tanto físicos o psicológicos del trabajo de la persona, dependiendo del área que se desempeñe. Esta enfermedad periodontal, perdón, profesional, no periodontal, profesional, disculpen, eh, va a tener que ser evaluada una vez denunciada por un tribunal médico el cual va a establecer si es o no enfermedad profesional. Y esta enfermedad profesional puede, puede causar invalidez parcial o invalidez total. O se puede revertir con ciertos tratamientos para, cuando no son muy severas, para poder continuar con la vida laboral. En el odontólogo, nosotros nos vemos afectados de muchas maneras, sobre todo por la falta de ergonomía en nuestro trabajo, por lo que nosotros podemos estar enfrentados a enfermedades profesionales que afecten el cuello, la espalda, la columna y sobre todo las manos y las muñecas. ¿Alguien ha hablado? ¿Alguien ha escuchado hablar del túnel carpiano? Bueno, es un tipo de síndrome que le da mucho a las personas que utilizan las manos, antiguamente las mecanógrafas, digitadoras, personas que usan mucho computador, diseñadores y sobre todo a los odontólogos, ya que nosotros hacemos un movimiento de pinza en el cual siempre tenemos algo que pesa o nos crea resistencia a volver al sitio donde lo tenemos. Ejemplo, las unidades colibrí o las unidades de carritos son diferentes porque hacen pesos de otra manera. Una tira y otra hace peso hacia abajo. Entonces, dentro de estos ejemplos podemos tener lesiones como la bursitis, que puede ser provocada por presión sobre los codos o movimientos repetitivos de acuerdo al trabajo que se tenga.
lumbalgias o cervicalgias, que son dolores en ese espacio de las vértebras, justo en esos dos sitios, dedos de resorte o dedos de gatillo que se pueden producir por movimientos repetitivos, que se dan por, ¿cómo se llama? Cuando se hacen por mucho tiempo esos movimientos, o por hacerlo con fuerza desmedida. Y presenta una dificultad para mover los dedos y hace que el tendón se contraiga de manera voluntaria y sea muy difícil estirar el dedo. También podemos encontrar epicondilitis lateral, que son inflamaciones del epicóndilo, síndrome del túnel carpiano, como les hablaba, o las tendosinovitis, que son dolor e inflamación para usar las manos. Ya va más allá del túnel carpiano. Hay que diferenciarse de la artritis, que la artritis no sería una enfermedad profesional porque es una enfermedad degenerativa. Y dentro de esta ley, el artículo 29 nos dice que la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se van a otorgar gratuitamente hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente. Pero para acceder a esto, tiene que haber sido declarado enfermedad profesional y estar debidamente justificada o que se haya comprobado que fue un accidente de trabajo, ya sea de trayecto o dentro del trabajo. Entonces va a tener derecho a la atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. Obviamente dentro del programa de atención, no es que usted escoja dónde lo van a atender. La hospitalización, si fuese necesario, por eso existe para algunas mutuales el Hospital del Trabajador, a juicio del facultativo, dice ese médico, que lo trate. Y va a tener derecho a los productos farmacéuticos y medicamentos que sean necesarios para lograr su recuperación. No, nada que no sea eso va a ser cubierto por estos seguros. Va a tener también derecho a las prótesis y las órtesis necesarias para la reparación de alguna secuela o de una invalidez parcial. Va a tener derecho a todo tratamiento de rehabilitación física y reeducación profesional, porque muchas veces si ustedes llegan a sufrir algún accidente de estos, pueda que no puedan volver a ejercer su profesión y tengan que ser reeducados para poder ejercer otra. Y todos los gastos de traslado o cualquier otro gasto necesario para el otorgamiento de estas prestaciones va a tener que ser cubierto por los seguros cual habla esta ley. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si a usted le toca trasladarse muy lejos de su casa y no hay atención a domicilio, ese costo debe ser asumido dentro de la aseguradora del riesgo profesional. Prestaciones médicas, las prestaciones económicas, toda que esté dentro de la que produzca la incapacidad temporal, la invalidez parcial, la invalidez total, gran invalidez o la muerte. Usted sabe que la incapacidad temporal va a ser algo que se va a restablecer en un periodo de tiempo y va a quedar la función como si no hubiera pasado nada. La invalidez parcial es cuando usted tiene diferentes tipos de invalidez para volver a hacer lo mismo que hacía. Ya no está usted al 100% y puede ir desde el 90% hasta 20-15%. La invalidez total, donde usted ya no puede realizar ese trabajo que realizaba antes porque su condición física no se lo permite. O una gran invalidez que significa que usted no puede hacer nada. Ningún trabajo que reemplace eso porque su organismo ya no tiene la capacidad de realizar nada. Simplemente vivir. O que se produzca la muerte. ¿Cuál sería un ejemplo de gran invalidez? Eso podría ser otra pregunta de examen. ¿Estado de coma? ¿Puede ser? Claro, el estado de coma, lo que pasa es que el estado de coma
si vamos a la definición de estado de coma, puedes volver de ese estado y ya no sería una gran invalidez, sino se, bueno, obviamente se puede revalorar cierto tiempo. Pero ¿qué otro ejemplo, por ejemplo? Podríamos dar de una gran invalidez. Un paciente tetrapléjico, o sea que quede tetrapléjico. Exacto, un paciente que quede tetrapléjico. Por ejemplo, un obrero de la construcción que sufre una caída y queda tetrapléjico, ese caballero no va a poder hacer absolutamente nada, ningún trabajo, solo vivir. Eso es una gran invalidez. Ya cuando uno no puede hacer absolutamente nada. Y para catalogar esto, se han diseñado, para poder resarcir este tipo de problemas, indemnizar, se han diseñado algunos, llamémoslo como elementos, que nos ayudan a dar número a esta parte no numérica, o sea, para poderlo tangibilizar dentro de los números para poder ver cuánto es el daño sufrido. Y eso se llaman los baremos, que son elementos que se crearon para la evaluación justa del daño sufrido en cualquier parte de la economía, incluida la región maxilofacial y dentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los dientes tienen un valor de acuerdo cuando se pierde para una indemnización. Un central no vale lo mismo que un molar, un diente inferior no vale lo mismo que un central, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas tablas se crearon por lo mismo para dar una mayor facilidad cuando se hace una sentencia. En los baremos, en estas tablas se observan porcentajes de incapacidad, o sea, se logra hacer un porcentaje de incapacidad de acuerdo a lo que veíamos ahorita, si su capacidad es parcial, total o una gran invalidez. En este caso, del, eh, del sistema dentario, y se asigna la mayor a la pérdida de todo el aparato dentario como evaluación de cada pieza por separado. Entonces eso me va dando a mí un porcentaje. Entonces, dentro de esta ley 16.744 se hace referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo indemnizaciones de acuerdo a los sueldos que se perciben y el porcentaje de incapacidad. Eso es muy importante que estas indemnizaciones no están hechas aleatoriamente, no es que el juez se le ocurrió decir tienen que pagarle tanto, sino tiene que ver con el tipo ¿cómo se llama?, de estructura anatómica lesionada y dentro de la economía de la persona, es decir, su sueldo. Entonces, una mutilación importante de formación notoria en la cara va a dar derecho a una indemnización global, porque aquí eso se va a ver siempre independientemente que la persona pueda ser actor o no pueda ser actor, condiciona su comportamiento social. Y este monto no va a exceder 15 veces el sueldo base. En español, si usted se gana el salario mínimo, no puede exceder esos 15 sueldos mínimos. En este caso estamos en 500.000, si no mal recuerdo. Estamos hablando de alrededor de 7,5 millones, mal contados. Y las piezas dentarias van a estar compensadas a 1.5 veces el sueldo base. ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno global y un solo dientecito o una pieza dentaria? Hay que tener en cuenta eso, entonces, que cada uno va a tener un valor diferente y también de acuerdo a la profesión que tuviera, ¿sí? No es lo mismo que un presentador de televisión pierda un diente central a que lo pierda un trabajador de la construcción. No es por ser peyorativo, pero el trabajador de la construcción trabaja con sus manos básicamente. El presentador de noticias trabaja con su rostro. Y para la dicción, un incisivo central es importantísimo. Entonces, no sería el mismo valor que para la otra profesión, sin desmeritar ninguna profesión, ¿entienden?
Cada caso es independiente y particular. ¿Qué otras enfermedades puede tener el profesional odontólogo? Podemos vernos nosotros afectados en nuestra audición. ¿Por qué nos afectaría la audición? ¿Que los pacientes gritan mucho o pelean mucho o por qué? Por el ruido de la turbina. Exacto, por el ruido de la turbina. Por eso, ideal que nosotros nos hagamos una audiometría anual, que independientemente de la contaminación auditiva, lo que sea, la edad nuestra, también vamos a tener una carga si estamos todo el día trabajando con la turbina. Por más que las turbinas hoy por hoy son mucho más silenciosas de lo que eran antes. También vamos a tener daños en la parte visual. En este caso, ¿qué podría causar los daños? Yo les doy un ejemplo. No usar la protección de la luz ultravioleta. Eso daña bastones y ya va a haber no va a ver bien uno. ¿Qué otra cosa le puede dañar uno la enfermedad? ¿Qué puede ocasionar una enfermedad profesional? Todos los químicos que utilizamos nosotros. O una contaminación de algo que pueda venir del paciente. También estamos expuestos a riesgos biológicos. Pero doctor, tengo una Ah, duda dígame. respecto a la parte del daño ocular. Mm, Se supone que nosotros, no se supone, tenemos que usar protectores en los ojos, ¿cierto? sí. Entonces, si nosotros no los usamos, tengo entendido que para hacer valer como estos seguros de invalidez o temas así, igual hay una investigación y si uno tampoco cumplió con el EPP, no lo hacen valer, po. Por eso les dije hace rato en la charla que todo eso tiene una investigación y que tienen que cumplirse las normas. Si a ti se te dañan los ojos por no utilizar los EPP, el problema es tuyo. Pero, por ejemplo, tú estás trabajando en una clínica y te dan unos lentes que te dicen que son para utilizar cuando utilizas la lámpara de fotocurado y resulta que estos no tienen el filtro UV adecuado, ahí hay responsabilidad. Y es una enfermedad profesional causada por lo que tú haces. ¿Saber eso? Porque tú como odontólogo, tú así compras, pero tú no, ¿cómo se llama? Tú no pruebas. Mucha gente va y los usa y ya. Mira, alguna vez me pasó a mí que en la clínica donde yo trabajaba ofrecieron unos lentes para lámpara de fotocurado, eran 3M, de color amarillo, y estaban a un precio relativamente bueno. Cuando no los trajeron, lo primero que hice fue poner la luz en el lente de la lámpara y la luz pasó completa. Obviamente nos devolvimos porque eso no cumplía lo que nosotros necesitamos. Si nosotros ponemos un filtro UV real, esa luz no va a pasar al otro lado. Por ende, estamos teniendo el cuidado que necesitamos. Pero esto va más allá de tu propia responsabilidad, sino que también con lo que te den a ti. Por eso hay que probar en una investigación para poder declarar que hay enfermedad periodontal. Ya, doctor, se entiende. ¿Te queda claro? Profesional. Estás Eso, pegado perdón, con la profesional. enfermedad periodontal. Sí, no, me quedé con el periodontal, no sé por qué. ¿Quién sabe qué estuve haciendo con eso? ¿Ya? Con la enfermedad profesional, ¿ya? Es lo mismo que, por ejemplo, aquí en las enfermedades por radiación ionizante, si tú eres operario de rayos X y no utilizas el chaleco para ti, sino solo para el paciente, y no cumples las normas de radioprotección, obviamente la enfermedad profesional la vas a causar tú. Pero si a ti te dicen, no, mire, este biombo que le tengo aquí es un biombo plomado, tú confías en lo que te dicen, o sea, no vas a mandar tú ese biombo a ver si está plomado o no. O cuántos años tiene ese biombo y si la utilidad del plomo que tiene la cantidad de milímetros necesarios para detener la radiación.
o que tú lo hagas y no uses en dosimetría para saber si te estás exponiendo o no. Entonces, esto es, haz de cuenta, esto es también como una historia clínica. Si no está todo consignado y no está todo debidamente regularizado, la enfermedad periodontal no se, la enfermedad profesional no se va a poder probar y la persona enferma va a quedar sin indemnización. ¿Sí? Intoxicaciones por algún tipo de material, vapores, por ejemplo, antiguamente algo que pasaba a muchos odontólogos era la intoxicación por amalgama, por metales pesados, se llama exactamente eso, y eso es una enfermedad muy, muy, muy terrible. ¿Sí? O también ponernos a hacernos los que somos capaces de levantar cualquier tipo de peso y no cuidarnos, no agacharnos como es, y vamos a tener enfermedades de espalda, de cintura, nervio ciático. No sé si alguno de ustedes ya haya empezado a veces en jornadas largas de trabajo a tener dolores de espalda o quedan muy cansados después de atender toda una tarde, por ejemplo. Porque hay algo que siempre le recuerdan a uno, la ergonomía. Pero seamos sinceros, a veces yo creo que la doctora les dio el taller, les enseñó visión indirecta cuando eran ustedes más chicos, pero tallar un diente con visión indirecta a veces es difícil y que hace uno agacharse, por eso, por ejemplo, si son superiores, a ver si la talla estaba quedando bien, o me equivoco. También tenemos que tener cuidado por la contaminación con agentes biológicos, infecciones, que, como lo decía Amparo, tenemos que utilizar nuestro CPP para evitar todo esto, si no, los que vamos a sufrir somos nosotros. Y todas estas son enfermedades causadas por posiciones forzadas de trabajo aparte, como las artritis, sinovitis, tendinitis, miositis, celulitis, calambres, son causadas por más que por diversos agentes, por diversas posiciones y falta de ergonomía. ¿Sí? ¿Por qué tengo aquí, por ejemplo, trabajo de pie plano? Es porque la persona antiguamente se trabajaba de pie. Hoy por hoy creo que los únicos que trabajan de pie son los cirujanos maxilofaciales y eso, cuando están operando. Pero antiguamente el odontólogo trabajaba de pie, nadie trabajaba sentado. ¿Aquí alguien ha trabajado de pie alguna vez? Todos sentados. Entonces, hasta aquí la parte de enfermedades. Ahora vamos a entrar en algo que se llama responsabilidad civil en la actualidad. ¿Les quedó claro lo de enfermedades y todo lo que hace la odontología legal social? Parece que sí. Sí, doc. Entonces, hoy por hoy, nuestra actividad diaria está bajo permanente observación, no solo de los que hacen la Lexart y los reguladores del trabajo nuestro, sino por parte de las personas que nosotros atendemos. Entonces, hoy por hoy, esa información de las actividades diarias tiene que estar dadas, contando los pros y los contras que nosotros hacemos, y todo eso se puso en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, donde se ve la dedicación, la vocación de las personas y los riesgos de accidentalidad. Entonces, esta ley de deberes y derechos del paciente contempla muchos derechos, pero también deberes de ellos para con nosotros, donde todo va de la mano con la responsabilidad de lo que hacemos. Entonces, para los profesionales de la salud, tenemos que tener un acceso a un seguro de responsabilidad civil profesional. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil se regula en un sistema de compensaciones económicas que reparan un daño ocasionado a un tercero. Este seguro de responsabilidad civil solo responde a daños personales y materiales del paciente. ¿Qué quiere decir esto?
que teniendo un seguro de responsabilidad civil, yo voy a quedar cubierto para todo tipo de error o para todo tipo de evento en lo cual no salgan las cosas como se esperaban. ¿Ah? ¿Ustedes creen que con un seguro de responsabilidad civil ya estamos del otro lado, pase lo que pase? Pues resulta que no, porque todo acto de responsabilidad civil tiene que ser probado, como veníamos diciendo en todo esto, en que nosotros esa infracción la hayamos cometido dentro de la inobservancia de la Lex Artis a la cual pertenecemos. Pregunta, ¿un seguro de responsabilidad profesional va a cubrir todo lo que yo haga o solo va a cubrir la parte legal a la cual voy a ser sometido? Lo legal. Lo legal. Y también puede ayudar con una parte, dependiendo del tipo de póliza, con la indemnización al paciente. Pero normalmente viene por el lado legal. Entonces, se debe contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil para nosotros como odontólogos para que podamos responder, no poder responder, nos ayude a responder a consecuencias o demandas por dentro de esta parte de responsabilidad civil. Acuérdense cuando la doctora les dijo que la mayoría de casos que va a haber un odontólogo son por responsabilidad civil y que casi nunca es nulo que sea por vía penal, porque para que vaya por vía penal, ¿qué tiene que haber? Dolo. No, culpa. Exacto. O dolo. No, 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 Dolo, espérate, dolo, espérate. dolo, dolo. Dolo. Acuérdate que lo Sí, penal, el dolo, 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 es algo perdón, que se fue hace dolo. con, por eso, ¿verdad? Acuérdate bien eso porque el dolo es algo hecho que está hecho a conciencia, con la intencionalidad de hacer daño. La culpa es algo que se produce por la inobservancia de ciertas situaciones que se detalla como negligencia, impericia y negligencia, impericia y qué más. Las formas de la culpa Chicos, van a tener que estudiar para la próxima semana. e imprudencia. Acuérdense, recuerden, por eso que tienen que dar examen. Y eso depende de que no den examen final. Así que pilas. Entonces, como les decía, el objetivo de contratar este seguro es desplazar ese costo directo de indemnizaciones económicas a un tercero mediante el pago de una prima. Pero para que esto funcione, también se tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, un seguro es un sistema de protección frente a riesgos existentes y se utiliza normalmente con un sinónimo de seguridad y certeza. Entonces, el asegurado, como todo seguro, pero es cualquier seguro que ustedes han tomado, va a ser un contrato de seguro, ¿sí? Donde el tomador, o sea, el asegurado, por lo general el asegurado es el que la toma, a menos que un tercero sea el tomador, ejemplo, esos seguros colectivos que puede tener una clínica con sus dentistas, ¿sí? Va a pagar una prima al asegurador, ¿ya? Que en caso de que se produzca algún, eh, llamémoslo,
caso de responsabilidad civil y que salga en contra del asegurado, va a ayudar a pagar una prestación de indemnización al beneficiario, que en este caso sería el demandante. Esa es una forma. El otro, que es el tomador, le paga al asegurado una prima y esta aseguradora le paga las cosas al beneficiario, que sería el mismo asegurado, o sea, ustedes. Es en el caso que lo toma un tercero, que sería con un seguro colectivo. Entonces, el objetivo de un seguro de responsabilidad profesional es hacer frente a los daños personales, materiales y consecuencias que involuntariamente, esa palabra es importantísima, involuntariamente, o sea, sin dolo, se producen, ya sea por errores u omisiones que el profesional haya podido hacer en su paciente en el mismo ejercicio de esta, y así como los perjuicios que se puedan derivar de esta. ¿Qué quiere decir eso? Esos perjuicios pueden ser económicos o secuelas dentro de la misma salud del paciente. Y eso siempre tiene un costo. Como vimos, existen los baremos que nos ayudan a ver. Pero en este caso, a nosotros lo que nos tiene que importar es para qué sirve el seguro. ¿Qué características debe tener un seguro de responsabilidad profesional? Primero, puede ser un contrato, como les dije, individual o colectivo. Segundo, y esto es importantísimo, un seguro de responsabilidad profesional es voluntario. Nadie te puede obligar a tomar uno. Eso ya, si te pasa algo, que ya es tu problema, digámoslo así. Pero esto es de carácter voluntario, que tiene una vigencia definida. Esto no tiene vigencias indefinidas. Por lo general, la vigencia que tiene un seguro de responsabilidad profesional es de un año, que se puede renovar automáticamente o lo tiene que renovar el mismo tomador dependiendo de las condiciones que se hayan tomado en la póliza original, para que tengan eso en cuenta, porque a veces muchas personas creen que tienen un seguro activo y no se dan cuenta que se dejaron de descontar las primas o no se renovó automáticamente la póliza y terminan metidos en demasiados problemas. Este tipo de seguros normalmente contemplan un deducible. Los que tienen auto saben qué es eso. Un deducible es una especie de copago de acuerdo a cada accidente que se produzca, el cual también puede ser susceptible de aumento después del primer cubrimiento. Pero para que estos funcionen, no es como el seguro del auto, sino se requiere sí o sí que haya una sentencia judicial firme, o sea, no que se dio y está en apelación, no, ya firme, que establezca la responsabilidad por parte, en este caso del odontólogo, o lo podríamos llamar del asegurado. Queda claro esas 5 características que tiene una póliza de responsabilidad profesional, que eso es muy importante y mucho ojo cuando ustedes vayan a contratar una en el futuro. Tienen que prestar atención a esto, muy, muy importante. ¿De qué se compone esto? Normalmente la póliza es un contrato. La póliza básicamente es un contrato que contiene todos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Por eso, cuando vayan a adquirir una póliza de seguro, por favor, tómense todo el tiempo de leerla completa, y ustedes tienen el derecho a leerla completa, y a preguntar las veces que quiera a la persona que se la está vendiendo, ya sea de una empresa grande, chica, internacional, lo que sea, qué significa lo que no entiendan y cuáles son los momentos que cubre, que no cubre la póliza. Siempre tienen que tener todo eso claro, porque si no van a terminar ustedes comprando, por ejemplo, un seguro de responsabilidad profesional con una póliza chiquitita, que cuando llega la sentencia y ustedes lo van a activar, ponen muchas trabas o simplemente estaba dentro del escrito que en X
prestación no prestaba cubrimiento y ustedes lo demandaron por eso. Y ustedes no sabían, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Tiene que fijarse en las condiciones particulares que puede tener un contrato de este estilo, que son los requisitos del aseguramiento. Las aseguradoras siempre ponen una cantidad de requisitos para que pueda ser asegurada la persona debido a que ellos se cuidan mucho de poder asegurar a las personas que tienen menos riesgo. ¿Sí? Entonces, estos seguros están diseñados de alguna manera que, ustedes saben, trata siempre de ser más ventajoso para la aseguradora. ¿Qué otra condición particular es indispensable? La individualización del asegurador, del contratante y del beneficiario. Muchas veces el contratante y el beneficiario pueden ser la misma persona cuando ustedes lo hacen personalmente, o si no, pueden ser diferentes cuando lo contrata el lugar de trabajo que los tiene contratados a ustedes y los beneficiarios son sus trabajadores. Tiene que estar clarísimo, muy claro, el monto o suma asegurada. Si a ustedes dicen que son 3.000 UF lo que paga el seguro, tienen que darse cuenta que no haya algunos anexos que digan que se paga menos por X cosa o mucho menos por X cosa. Todo eso, por eso tienen que leer la póliza totalmente. Que la prima convenida idealmente sea fija, aunque muchas veces se la cobran en UEFs, y que no se la salten si ustedes saben que se va a alzar, ¿sí? La forma de pago, muy importante, los deducibles o límites de cobertura convenidos. Tiene que estar estipulado perfectamente qué cubre, qué no cubre y hasta dónde cubre. Sin eso, no estampen su firma. Y algo, como les dije desde un principio, indispensable, la duración del seguro. Hay de los 6 meses, 1 año, 2 años, va a depender de lo que le ofrezca la aseguradora a usted. ¿Qué elementos tenemos que entrar a ver cuando optamos por un seguro? En el individual puede existir el anonimato, pero eso no es bueno. Siempre tiene que estar declarado quién es quién en cada póliza. La prima menos económica debería ser la premisa siempre, porque los seguros más caros cubren más. Ustedes podrán pensar, pero es que si uno no lo usa, sí, pero si resulta que, como le pasa a mucha gente, que deja de usar el seguro, o por ejemplo de un auto, deja de pagar su seguro y sufre un accidente o se lo roban, es lo mismo. O es lo mismo, por ejemplo, con los planes de ISAPRE. No el más caro va a ser el mejor, pero si ustedes leen, cuando son un poco más costosas tienen mayor cubrimiento. Entonces, en eso se tienen que asegurar. Y en el individual, por lo general, hay mayor adaptación y cobertura porque es una sola persona la asegurada. A diferencia que en el colectivo, el tomador es diferente al profesional, se tiene que activar de otras maneras. La prima obviamente va a ser más económica. ¿Por qué? Porque va a estar dividida entre varios usuarios, pero lo que cubre va a ser menos. Porque si no, va a ser una prima más alta y va a ser lo mismo como si ustedes tuvieran seguridad por su propia cuenta. También hay que tener en cuenta el periodo de cobertura, el tipo de coberturas que dan los seguros. Hay unos seguros que se denominan claim-made, que busca limitar el tiempo de cobertura de este seguro y lo busca limitar en el momento del hecho generador de responsabilidad por acción u omisión. Y este debe producirse durante la vigencia de la póliza y el reclamo también durante la vigencia. Ejemplo, ustedes contratan un seguro en enero de este tipo, claims made, y a ustedes les ocurre su accidente el 1 de diciembre. O sea,
ocurre la prestación, hacen la prestación ustedes el 1 de diciembre. Y su paciente decide demandarlos el 1 de enero, ya cuando su póliza ha acabado su vigencia y no se ha renovado, su seguro no cubre. ¿Entienden eso? Sí, Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso del claims made. ¿Sí? Entonces, algunos de estos em, seguros incluyen una, ¿cómo llamaríamos? Como un anexo, un, una partecita que por una módica suma más dentro de la prima va a cubrir con fecha retroactiva desde que el reclamo se produzca dentro de la vigencia de la póliza. ¿Me entienden? Y eso se llama occurrence, que significa artículo antiguo. Y aquí, ese adendum que le podemos entregar de este nuevo articulado que se llama occurrence, va a poderme cubrir eventos anteriores a la vigencia de la póliza, pero desde que el reclamo se produzca dentro de la vigencia de ejemplo. Ustedes tomaron una póliza que empezó el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y ustedes el año anterior, en diciembre, hicieron un tratamiento. Este tratamiento no resultó como era y su paciente los demandó en junio. Se produce el reclamo. Si tienen esta condición de occurrence, va a cubrirles la póliza. Si no, no lo va a cubrir. ¿Me entienden? Entonces hay que tener cuidado cuando ustedes tienen un claim made o una póliza occurrence. El claim made solo dentro del periodo de vigencia de la póliza que haya ocurrido el accidente y el reclamo. Con el agregado del adendum del occurrence, tipo de seguro occurrence, que va a ser más caro, van a poder cubrir algo que se haya producido antes de, obviamente también va a estar estipulado cuánto tiempo antes, dentro del contrato que ustedes realicen, se produzca el accidente, llamémoslo así, pero si dentro del tiempo de vigencia de la póliza hacen el reclamo, este lo va a cubrir. Pero eso tiene que estar muy bien estipulado y que ustedes estén conformes con eso, porque ustedes saben que los seguros siempre llevan las de ganar y van a buscar cualquier requisito para que usted no lo entienda y luego no pueda hacer efectivo su seguro. Los seguros de responsabilidad profesional normalmente excluyen el delito consciente, o sea, actuar con dolo. Si usted es amigo de atender bajo la influencia de sustancias alucinógenas, alcohol o medicamentos que vean afectado su juicio durante el tratamiento que usted está realizando, va a excluir el seguro de responsabilidad profesional. No va a actuar. Y los seguros cubren todo acto que ustedes realicen dentro del territorio nacional. No son internacionales. Para que lo tengan claro, que si por alguna vez se fueron de vacaciones a Mendoza y allá les ofrecieron trabajar ese mes donde estaban en lo que ustedes son, no van a cubrir, no les va a cubrir ese seguro que ustedes tienen aquí en Chile. Entonces, cuando ustedes vayan a contratar un seguro de estos, antes de firmar tienen que tener claro cómo y bajo qué condiciones se renueva el seguro. ¿Se acuerdan que les dije que muchas veces la gente piensa que se renueva automáticamente y con el mismo precio? Y muchas veces se puede renovar
Sí, automáticamente, pero con aumento de precios sin necesidad de informarle al tomador. Y eso estaba estipulado en la póliza y el tomador luego va a reclamar y le dice, mire, aquí está esto. No puede reclamar usted. Por eso es importantísimo que lo lean de pe a pa. Que quede claro de qué manera se reajusta el costo del seguro en caso de renovación. Muchos se hacen los reajustes de acuerdo al IPC del año para pagar la prima, o se va a tener un incremento por caso de uso. Eso también puede pasar, pero eso tiene que estar estipulado en el momento del contrato. Tiene que estar estipulado, como se acuerdan lo que les hablaba en forense, que tiene que estar lo que se ve y lo que no se ve. Aquí también tiene que estar estipulado en qué actos no se va a pagar, para que no haya interpretaciones diferentes cuando sucede alguno. También tiene que estar estipulado cuáles son los requisitos para poder cobrar el seguro, porque muchas veces, posiblemente, mientras sale el seguro, ustedes han tenido que pagar la indemnización y el seguro luego les paga a ustedes. O hay tiempos y plazos de acuerdo a lo que se cobra para poder que esa indemnización llegue a la persona o cubra los gastos legales a los cuales incurre. Y lo más importante, lo último que vimos ahora, el periodo de cobertura y vigencia del seguro. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo al tipo de póliza me va a cubrir solo durante la vigencia o tiene la cláusula occurrence que me ayuda a que el reclamo sea dentro de la vigencia, pero puede ser antes de la toma de la, del seguro, o sea, de la vigencia del seguro que haya ocurrido la prestación, y eso puede, y es muy importante que sepan si lo cubre o no lo cubre su seguro. Y la vigencia del seguro, que quede claro que si hay renovación no van a quedar ustedes un día en el aire, un mes en el aire, porque puede pasar algo de esto y verse ustedes damnificados por este tipo de demandas. Recuerden, estas demandas están en boga, como le mostró la doctora en las clases pasadas. No me acuerdo la cifra exacta, pero ahorita, si antes eran 10, ahorita son 1000 las demandas que se producen por casos de responsabilidad profesional. Y algo que les quede clarísimo con respecto a esto. La odontología es una profesión de procesos, no de resultados. Obviamente, si ustedes están haciendo una prestación pegados a la lex artis, lo más normal es que el proceso lleve a un resultado esperado. Pero aquí hay una variable que se llama paciente. Entonces también puede interferir. El único donde hay problemas, sobre todo, es en la parte estética. Porque si usted promete un resultado y el paciente no está a gusto con esto y tiene como demostrar que usted prometió algo y no se cumplió, ahí sí va a tener problemas. Entonces, desde que ustedes estén al alero de la Lex Artis, no hay ningún problema. Deben solicitar ustedes a la aseguradora o a la corredora de seguros. En estos momentos hay varias, recuerdo en su momento Mafre ofrece este tipo de seguros, verificar las condiciones particulares que correspondan a lo que se acordaron, ¿sí? Si hay seguros colectivos, ustedes también están en derecho y deberían estar obligados a pedir un certificado de cobertura, porque como las pólizas de seguros colectivas no se la pasan a usted para que firme, sino le dicen, bueno, contratamos este seguro, aquí esto se le va a descontar, y uno dice, bueno, está bien, y uno no sabe qué está pagando ni qué está haciendo. También hay que tener en cuenta la clasificación de riesgo que ofrece la compañía de seguros. Todas las compañías, así como los bancos, tienen una clasificación de riesgos. Siempre tratan de elegir la que tiene una mejor clasificación para que en el momento en que se pueda pagar esto tengan la solvencia y no haya drama. Y por último, comprueben siempre que todo seguro se encuentren inscritos en el registro de la CMF. Uno entra a la página de la CMF y puede buscar la póliza
que se llaman, por lo general los seguros traen un código que dice POS y una numeración. Esas pólizas las puede usted encontrar directamente en la CMF para leer y ver si es verídico lo que ellos ofrecen, porque ellos no pueden ofrecer nada que no esté aprobado dentro del regulador financiero nacional. Entonces es muy importante que lo vean ahí. Y jamás traten con personas no autorizadas, y si se los llega a ofrecer a alguien que no está autorizado, denúncielo, porque esto puede ocasionar algún tipo de irregularidad, no solo para ustedes, sino a otros profesionales, y aquí es donde vienen las grandes desgracias. ¿Preguntas? No, doctor, claro. Todo clarito. O sea que de aquí ya dijimos que vamos a sacar como unas 3, 4 preguntas, así que espero que estudien. Perfecto, Estefanía, todo claro. Así que me parece muy bien. ¿Chicas, tienen alguna otra duda respecto de alguna otra cosa? Sí, al final el ebook quedó para mañana. El libro quedó para mañana hasta las 9 de la noche, 9 de la noche. Ya, gracias, doctor. para que los completen y la gran mayoría, vamos a revisar ahora de todas maneras una vez más, pero creo que la gran mayoría ya están con los comentarios hechos, pero hay muchos que están incompletos. Así que por favor, pónganse las pilas porque eso tenemos que corregirlo, revisar que esté correcto antes de terminarlo. Acá, ok, hay alguien que tiene una duda del seminario 3. Ya, si quieren pueden consultar ahora, cuando se vayan los demás, y nosotros vamos a seguir trabajando con el doc. Que les vaya muy bien, si no tienen más dudas, están libres, les libero ahora el módulo ¿ya? Recuerde que en el módulo hay también una clasecilla de inicio de actividades, y hay una póliza de responsabilidad también para que ustedes sepan y se informen, y cuando las vean sepan cómo está es, ¿ya? Y por favor, acuérdense también de ver lo de los horarios para la próxima semana con el delegado. Sí, doctora, estaba haciendo encuesta y va ganando 6 de la tarde. Súper. Ahí entonces me cuentas el resultado de la encuesta, igual que la vez pasada por mail, ¿ya? Perfecto, Ya, doctora, gracias. buenísimo eso. Muchas gracias.